Nos enlazamos con la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Carmen Julia Prudencio, a quien agradezco que nos tome la llamada para analizar este tema. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Pues de entrada preguntarle esto, a ver, las concesiones cuando se dan a privados obligan, o más bien son licencia para que el Estado se haga a un lado y veamos estos conflictos de los bloqueos carreteros y las pérdidas para los privados. Bueno, sin duda el Estado tiene que garantizar esta seguridad jurídica a todos los ciudadanos y precisamente en el toma de vías férreas o en el toma de casetas hay afectaciones económicas a la iniciativa privada, también a la industria, al comercio y también afectaciones directas hacia el ciudadano, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, en la toma de casetas, que es una conducta que ha ido a la alza. Estamos hablando de 2010, por ejemplo, 34 tomas de caseta, en 2018 ya 2.443. Esta conducta que precisamente es regulada por el Código Nacional, el Código Penal Federal, Nacional Federal, pues ha ido a la alza y afecta directamente también al ciudadano, ¿no? Ya vemos algunas conductas violentas, que estamos escuchando también a las asociaciones reportan pérdidas económicas mayores y que eso hace que el ciudadano esté viviendo en algunas ocasiones un estado de derecho fallido. Ahora, diputada, aun cuando estas vías ferroviarias están concesionadas, la seguridad sí debería estar a cargo del Estado como tal. ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué se está haciendo al respecto para poder, pues, eliminar esta situación o al menos disminuirla? Por supuesto que debe estar el Estado garantizando este Estado de Derecho. ¿Qué podemos hacer para disminuirla? Mira, desde la Cámara estamos preparando una serie de exhortos a los gobiernos estatales y gobiernos federales para que atiendan estas pérdidas económicas que se están dando por estas conductas y precisamente pues el Estado, como tú bien lo dices, para garantizar el Estado de Derecho puede también incluso hacer uso de la fuerza, ¿no? Estamos hablando en conductas en materia penal que incluso en casetas por retirar por ejemplo, una pluma o, por ejemplo, impedir el paso a la locomotora en el caso de las vías férreas, pues hay de 1 a 5 años de prisión. Lo que no se está haciendo es aplicar este instrumento jurídico que ya desde la Cámara de Diputados ya lo contienen los mismos códigos y no se está aplicando, ¿no? Por motivos políticos, por motivos que quizá haya intereses que no se quieran arriesgar, electorales, y por eso es que están sucediendo este tipo de cosas y que los gobiernos no están tomando cartas en el asunto y hay esta pérdida pues económica de la que están hablando los compañeros que me antecedieron. Diputada, cuando usted habla de estos intereses que de pronto ocurren, estos conflictos de intereses quizá, ¿hay corrupción también en esta sesión de de los derechos para el uso de estas vías férreas en todo el país? Es decir, si son ciertos grupos particularmente a los que siempre se les da y de esta manera pudiéramos ver ahí un conflicto de intereses con los grupos que están presidiendo el poder, particularmente en algunas entidades. Bueno, no en todos, no podemos decir que señalemos a algún grupo con algún interés político, ni tampoco algún interés criminal. No hemos detectado, o al menos yo no he tenido algún estudio que señale que la delincuencia organizada pueda estar tratando de realizar este tipo de actividades. Lo que sí vemos es una afectación, y en el tema político, pues por ejemplo, los bloqueos de la CENTE, estamos hablando que se dieron pérdidas a la iniciativa privada por 18,000 millones de pesos, ¿no? O que se ha agravado también en algunas demandas que son, por ejemplo, en el tema del COVID, que un grupo Reforma sacó un dato que cada 2 horas está tomada una caseta y que tiene que ver con el tema económico. Son diversas situaciones o conflictos por los cuales se puede desatar este tipo de bloqueos y que finalmente afecta a la economía, ¿no? Ahora, diputada, si regresamos un poco al tema de las concesiones, me gustaría que el público pudiera entender un poco. Sabemos que hay ciertas concesiones, son 3 o 4 las que tienen todo este sistema ferroviario.
¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque son concesiones largas de hasta 50 años. En realidad esto no monopoliza el sistema ferroviario de nuestro país. ¿O qué puede hacer una empresa que quisiera participar también de esto? Sí, mira, desde ese punto de vista, nosotros, la autoridad tendría que revisar los contratos de concesión, ver cuál es, si está cumpliendo todavía el contrato independientemente del el periodo en el que esté concesionado este servicio, se tendría que ver si aún está cumpliendo con el contrato. Esto lo podríamos hacer mediante quizá la comisión de auditoría y podríamos ver si el gobierno federal todavía las empresas a las que están concesionadas todavía están cumpliendo con el servicio que en un inicio ofreció el contrato. Esto por supuesto que lo podríamos proponer al Ejecutivo, al titular del Ejecutivo Federal. Diputada, ¿hay transparencia en la cesión de estos derechos? Es decir, el gobierno mexicano transparenta continuamente, no solamente a nivel federal, sino estatal, en qué términos quedan estas concesiones y si de alguna forma se van modificando y si esto realmente favorece al Estado mexicano. Los principios de transparencia están bien establecidos. Cualquier ciudadano que quisiera tener información o la misma autoridad puede solicitarlo y ver cuáles son las ganancias que pudieran tener a cambio de que el servicio no se dé. Nosotros desde la Cámara siempre hemos pugnado de que cada dependencia pueda tener, podamos contemplar o podamos revisar toda esta serie de contratos mediante la comisión de auditoría y podríamos ahí saber. Todo se tendría que revisar y si no se está dando el adecuado servicio tendríamos que ver por eso. Ahora, a su punto de vista y desde la Cámara de Diputados, ¿qué se puede hacer para mejorar este servicio y que entonces haya mejor importación, mejor exportación utilizando estas vías ferroviarias? Por supuesto, vamos a analizar los proyectos que se está presentando ahorita el Ejecutivo para este año y dar las observaciones, crear nuestras comisiones convenientes. Creo que estamos en tiempo para nosotros aportar de alguna manera a los diputados que representamos a algunos estados que nos llegue ese servicio y poder confabular, de alguna manera integrar algún documento que pudiera hacer una mejora, ¿no? Pero sí dejar en claro, Berenice, que hay dos tipos de lo que estamos hablando, ¿no? Primero, el servicio que otorga estas vías o las empresas de concesión y también, por otro lado, cómo está afectando algunas demandas ciudadanas y que implican pérdidas económicas o una implicación de violencia con los ciudadanos, ¿no? Como bloqueo de casetas, como bloqueo de vías, etcétera. Diputada, por ahí hay también algunos reportes de que la construcción del Tren Maya particularmente está desfavoreciendo el movimiento de carga en el sur del país. ¿Ustedes sabían de este tipo de incidencias que podía tener este proyecto? Es decir, ¿se han estado informando por parte de las autoridades federales y los avances del Tren Maya que esto particularmente está también perjudicando en el tema, pues sí, del movimiento de carga en todo el territorio mexicano? Mira, nosotros hemos sido muy contundentes en pedir información al gobierno federal, sobre todo este proyecto que vemos que no es viable, y mucho menos en este momento de COVID, el proyecto del Tren Maya, que utiliza una vía férrea que creemos que no es la adecuada para el transporte, es decir, podríamos subutilizarla con un proyecto tan costoso y que incluso puede haber implicaciones de medio ambiente. Estamos constantemente pidiendo información, tú lo mencionaste respecto de este tema, es igual, la implicación es medio ambiente, económicas, que no es eficiente. En principio te quiero decir que el grupo de Movimiento Ciudadano en la Cámara no estamos de acuerdo en este proyecto y estamos en constante análisis de él y estamos recabando toda la información. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que encuentran y, por supuesto, lo que propongan para poder frenar o mejorar este proyecto y que verdaderamente sí le beneficie a toda la población. Diputada Carmen Julia Prudencio, por Movimiento Ciudadano, diputada federal, le agradecemos mucho estos minutos. Gracias a ti, Berenice. Gracias, Alejandro. Muy buena tarde.